Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 9 de junio 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. La semana pasada, nuestra amiga y productora de este programa, María Páez de Víctor, nos dio un breve pero informativo recuento del discurso que el representante venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, dio en la Asamblea Nacional de Venezuela el pasado 26 de mayo. Samuel Moncada es historiador de profesión, pero es su actuación en las Naciones Unidas desde 2017 que lo destaca como orador y defensor de Venezuela bolivariana ante los ataques de Estados Unidos en ese foro global. Su presentación en la Asamblea Nacional fue una clase magistral donde él analiza 3 documentos públicos de origen estadounidense que él calificó esenciales para que en Venezuela podamos comprender ese punto de vista dentro de nuestro análisis venezolano. Los documentos son, el primero, el libro de John Bolton, The Room Where It Happened, la habitación donde ocurrió, una memoria de la Casa Blanca, quien fue asesor de seguridad nacional de Donald Trump. El segundo documento, la demanda ante un tribunal de la Florida de parte de Jordan Goodrow por incumplimiento de contrato firmado por Juan Guaidó en el atentado de asesinato del presidente Nicolás Maduro. Y el tercero, el libro de Mark Esper, The Sacred Oath, un juramento sagrado, memorias de un secretario de defensa en tiempos extraordinarios, quien fue secretario de Defensa de Estados Unidos de 2019 a 2020. No hay mejor forma de entender la historia viva de Venezuela, sufrida a manos del gobierno de Estados Unidos en los últimos 4 años, que escuchando las palabras de Samuel Moncada, quien ha observado esa historia desde la más alta plataforma que ha sido la Organización de las Naciones Unidas. En el programa de hoy escucharemos a Samuel Moncada en su introducción y su análisis sobre el libro de John Bolton. Volveremos a escucharlo sobre los otros 2 documentos en los próximos programas. Entonces, escuchemos. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de 3 documentos que son públicos y todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por 3 testigos que no son venezolanos. Eso es lo interesante, son 3 voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros. Es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son 3 documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adeláteres, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un Juramento Sagrado, que fue publicado hace apenas 2 semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. Entonces, primer punto, el libro del señor Bolton, la habitación donde todo ocurrió,
él mismo cuenta cómo desde el año 2017 hay un cambio con la llegada del presidente Trump a Venezuela. Porque, como he dicho, en los últimos 20 años hubo una serie de ataques de todo tipo, pero los ataques eran encubiertos. Operaciones encubiertas, financiamiento, presiones diplomáticas, sabotaje. No se habían atrevido a proponer la invasión abierta y directa de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Trump cambia eso. Es el primero que abiertamente dice, y lo dijo en agosto del 2017, todas las opciones están sobre la mesa y estoy pensando en un ataque militar. Sorprendió hasta su propio equipo, que su propio equipo, incluso el propio Bolton, dice, no, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, es una locura. Y aquí tengo que explicar, porque es una explicación que vale hasta para hoy, cuáles son los límites para este grupo de asesores militares para el uso de la fuerza directa. No es que nos quieren a nosotros, no les importamos para nada. Ellos lo que dicen es, no vamos a sacrificar vidas de tropas norteamericanas, sino solo en casos donde la seguridad nacional de Estados Unidos esté en peligro. Y nosotros no consideramos a Venezuela un peligro directo para la seguridad nacional. Ya veremos algunos casos donde sí llegaron a considerarlo. Mientras tanto, que se maten entre ellos, guerra civil, que se asesinen entre ellos, los matamos de hambre, los matamos de enfermedad, que Colombia invade, que Brasil invada, que los multinacionales latinoamericanas invadan, todo vale, menos nuestras tropas. Le metemos a la CIA, a las organizaciones internacionales, operaciones encubiertas, sabotaje de refinerías, todo, menos tropas abiertas porque no conviene. Si cruzan esa línea, sí nos metemos. Y lo que dicen todo es, hay maneras de hacer las cosas sin necesidad de aparecer nosotros primero. Ese es el criterio. Entonces, el señor Bolton dice, Trump se excedía, siempre estaba pidiendo bombarderos, siempre estaba pidiendo uso de tropas directas. Nosotros le decíamos, no es conveniente, vamos a hacer las cosas bien. ¿Okay? Un punto importante que es válido desde allá hasta acá, es que el presidente Trump dijo, miren, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, ni siquiera como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil en Venezuela, no, vamos por el petróleo. Él dice, la doctrina Monroe, que según los norteamericanos la rescataron ellos, porque el presidente Obama, el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos, y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que todo el hemisferio, todo el continente es territorio de influencia de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, yo quiero, si nos metemos ahí, nos metemos por el petróleo. Yo quiero esos campos petroleros. Y porque yo sé que en realidad Venezuela nos pertenece. Eso es literal del libro de John Bolton. Venezuela nos pertenece. Y ese petróleo es nuestro. Y yo voy por el petróleo. Ese dato es muy importante, lo repite Mark Esper, tienen muchos aspectos en común, donde dice el presidente Trump, hablaba de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo y el modelo es como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla de muchos países, pero nadie habla de la invasión de Estados Unidos a Siria, que invadió el este de Siria. Hay tropas norteamericanas invadiendo ese territorio, que es el área petrolera de Siria, están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso y en contra de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, acto de fuerza puro y duro, robándose el petróleo sirio, y dice, yo quiero que sea así como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela. Otro punto en común entre Bolton y Esper, y Goodrow también, es que, lo voy a decir con mucha vergüenza, desprecian a la oposición que les pide ayuda. El enorme desprecio que sienten. Bolton y Esper repiten lo que dice Trump. Literal, no culpen al mensajero, estoy repitiendo. Dice Bolton y Esper que Trump decía, es que el señor Guaidó es débil, no tiene con qué, no tiene lo que se necesita. En cambio Maduro parece fuerte. Maduro tiene coraje, palabras que no son mías, palabras del señor Trump. Esos generales que lucen bien ahí al lado del padrino, eso no da buena imagen, vamos perdiendo. O sea, son cosas que dicen ellos en sus testimonios, ¿no? Y en cambio, este Guaidó no da la talla. ¿De dónde salió este muchacho que nadie conocía? Palabras textuales, no son mías. Ese desprecio, donde Goodrow, por ejemplo, desprecia a quienes firmaron el contrato, porque dice, además de que no se ponen de acuerdo entre ellos, se traicionan entre ellos,
son traidores porque además ni me pagan y por eso es que lo está demandando. O sea, esa gente no tiene, poco confiable, no tiene dignidad, no tiene integridad. La conclusión de los tres es que este grupo de venezolanos que les pidió ayuda para invadir a Venezuela no son confiables, ni son dignos, ni tienen integridad. Eso es terrible, porque ellos creen en su cabeza que son salvadores de Venezuela y a los que les van a pedir la ayuda los están despreciando. Bolton tiene varios temas importantes. Un punto importante que aclaremos desde ya es que Bolton define las sanciones. ¿Para qué son las sanciones? Él exigió, y veremos más adelante, él aplicó las sanciones más fuertes de la historia de Estados Unidos hacia Venezuela. Se ocurrieron precisamente pocos días después, el 26 de enero del año 2019, después de la autoproclamación de Guaidó, pero cuando el propio secretario del Tesoro, Mnuchin, del presidente Trump, decía, esas sanciones son muy fuertes, nos van a afectar, ¿cómo ustedes le van a quitar las tarjetas de crédito a los venezolanos y estamos afectando a Visa, a Mastercard? Mnuchin se interesaba era por Visa y Mastercard, no los venezolanos. Trump decía, mira, es que ustedes no entienden cuáles son las sanciones. Y dice así su definición exacta. Pues, ¿para qué son las sanciones? Yo le llamo, las sanciones es una palabra de Estados Unidos, porque ellos creen que tienen autoridad para sancionar, es decir, una autoridad que castiga, sanciona. Pero nosotros no debemos usar nunca esas palabras. El lenguaje correcto es medidas coercitivas unilaterales, que son ilegales de acuerdo al derecho internacional. Actos de coerción, actos de fuerza, ilegales, que lo aplican no nada más contra Venezuela, sino contra un tercio de la humanidad. Más de 39 países están bajo medidas de coerción económica, actos de agresión económica. Pero Bolton dice claramente, las sanciones, como le llama él, se tratan de el uso masivo del poder económico de Estados Unidos para avanzar nuestros intereses nacionales. Ya está. Entonces cuando dicen que si son personales o nacionales, que si a favor de la libertad, de la democracia, no, para avanzar nuestros intereses nacionales, para eso es que son las sanciones. Y así lo hacen crudamente. Y si ustedes no han entendido qué se trata, es por eso que lo hacen, dice Bolton a sus compañeros del alto gobierno de Estados Unidos. Bolton comienza que cuando Trump se dio cuenta de que, o pensó que era posible derrocar al gobierno de Maduro por la vía de la fuerza, lamentablemente el 4 de agosto del 2018, el 4 de agosto del 2018, cuando comienza el magnicidio frustrado contra el presidente Maduro en la avenida Bolívar, con los drones, él vio las imágenes del caos que se creó cuando explotaron los drones en el aire, y él dijo, otra vez, las palabras textuales, esos militares son cobardes, miran cómo corren. Yo les puedo pasar, si lo pongo, se los paso luego, el video exacto donde él, al lado del presidente Duque en las Naciones Unidas, de una reunión que tuvieron en septiembre, se burla de los militares norteamericanos y dice, no, tú no lo viste corriendo. Y le pregunta al jefe del gabinete, John Kelly, ¿tú no viste esos militares venezolanos corriendo? ¿Qué te parece? Los marines norteamericanos corren. Y John Kelly dice, los marines norteamericanos no saben correr. Dice, ¿qué te parece? Así esos venezolanos. Dice, es fácil que esos militares derroquen a Maduro porque son cobardes. Eso es lo que digo, el desprecio que le tienen a todos los venezolanos. No sé por qué no nos enervamos más de esto, ¿no? Pero el punto es que él tomó la decisión el 11 de agosto. Le dijo a Bolton, hazlo. Tengo 5 veces pidiendo que se deshagan de Maduro y no lo hacen. Hazlo. Y ahí empezó, ahora sí en serio, la planificación para derrocar al presidente, al gobierno revolucionario, a todo el gobierno, a la república, por favor. Esto no es ni el presidente, ni el gabinete, ni el PSUV, ni a la república entera, convertirla en colonia. La oposición venezolana, ese sector que se acercó, que conformó luego con Guaidó, se le acercó ya en diciembre y le pidió ayuda, diciembre del 18. Dijo, vamos a tomar el poder, vamos a declararnos, autoproclamarnos presidentes y tomar el poder ejecutivo. Necesitamos su ayuda. Y desde diciembre todos acordaron con Colombia, con Brasil, con Canadá, con Chile, acordaron que iban a actuar en conjunto. ¿Y cuál era la acción? Era un golpe de Estado. La gente cree que el golpe de Estado es nada más el 30 de abril. Son 4 ataques. El primer ataque ocurrió el 23 de enero con la autoproclamación, que se esperaba que se desatara un golpe de Estado en ese o en los siguientes días inmediatos. La acción de Estados Unidos era coordinar internacionalmente un bloqueo económico total
de Venezuela la destrucción total de la producción petrolera. Si así Maduro le quitamos el petróleo, no aguanta una semana. Esa era la expectativa. A todos le vendieron ese cuento. Sin petróleo esto no dura una semana, y por eso únanse todas las compañías petroleras, porque van a tener más ganancia luego, porque todos los contratos son para ustedes. Trump pidió en la planificación del golpe el 23 de enero, literalmente le dan a Bolton, dice: yo pido que Guaidó me declare su lealtad exclusiva solo a los Estados Unidos y a más nadie, y que esos contratos petroleros con Rusia y con China sean eliminados y me los dé a mí. Esos contratos van a ser para compañías norteamericanas, y se planificó un programa económico de expansión de los programas de las compañías norteamericanas en Venezuela. Y cuando se autoproclama el 23 de enero Guaidó, a los 2 días, día anterior lo llamó Mike Pence, vicepresidente, le dijo: te deseo lo mejor, estamos contigo, hablaron por teléfono. Y 2 días después, John Bolton anunció el mayor bloqueo histórico económico en la historia de Venezuela, más que los puertos de 1902, por eso digo, más que todo lo que había ocurrido hasta ese momento del 19. Hasta ese momento era todo malo, pero incluso vino peor. Dijo: bloqueado todos los fondos de PDVSA, 7.000 millones de PDVSA literalmente quitados. Citgo, Banco Central, empezaron a llamar a todos los bancos centrales de todo el mundo: no permitan que las cuentas del Banco Central venezolana sean movidas. Todas las agencias de PDVSA y todo el dinero de Venezuela en el exterior, decenas de miles de millones de bolívares, de dólares, no podían ser colocados. Desconocimiento inmediato y absoluto. Y hay un video de Bolton diciendo: llamo a todos los países del mundo a que desconozcan de inmediato al presidente Maduro y reconozcan a Guaidó. Para los que no sepan el efecto de eso en economía, es que, por ejemplo, nosotros hoy tenemos 6.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional, que no es prestado, que son nuestros, que tenemos derecho a usarlos mañana como si fuera una cuenta personal de ustedes en un banco. Son de la nación, son del pueblo venezolano, no son de Maduro, son del pueblo venezolano. Y están ahí por derecho de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, pero no podemos usarlo en medio de esta terrible situación, la pandemia, etcétera, la falta de alimentos, lo que sea que haya pasado en los últimos 3 años, porque el Fondo Monetario dice que tiene dudas acerca de si el gobierno legítimo de Venezuela es Guaidó o es el presidente Maduro. Nos robaron los 6.000 millones de dólares. Ahí están. No lo dejen. El oro de Estados Unidos. Bolton cuenta cómo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Hunt, se apareció en Washington y dijo: ¿cómo colaboro? Yo voy a colaborar con ese golpe quitándole el oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra de Londres. No se lo voy a dar, está bloqueado, y todavía lo tienen, se lo robaron. 1.200 millones de dólares en oro. La idea era matarnos por hambre, matarnos, secar todas las fuentes de recursos de Venezuela, que no hubiera gasolina, que no hubiera nada, y que nosotros, como lamentablemente como ratas encerradas en una jaula, nos matáramos entre nosotros. Crear las condiciones, degradar la vida interna de los venezolanos a tal punto que nosotros nos íbamos a matar entre nosotros y ellos venían a salvarnos en una operación humanitaria, una invasión multinacional. Ellos venían a darnos comida, como luego quisieron hacer, y veremos en los puentes de Tiendita. Esa operación fracasó. Ellos llamaron inmediatamente el 26 de enero, Bolton dice: llamo a los militares de Venezuela a que se unan a Guaidó. Todos vamos bien, vamos, y estaban pensando que el gobierno que el golpe estaba funcionando. No funcionó ese golpe y dijeron: tenemos que arreciar. Hubo 4 ataques. El segundo ataque, después del 23 de enero, es el ataque que ocurrió el 23 de febrero, precisamente un mes después. Todo estuvo planeado con el apoyo del gobierno colombiano, del gobierno de Paraguay, del gobierno de Chile, que aparecieron en la frontera con Cúcuta, la OEA. Y ustedes conocen más que yo esa historia, pero le voy a dar 2 detalles que son muy, a mí me parecen los más importantes de todo. Todo es importante, pero estos 2 tienen que estar en la punta. 1, ese día, además de que se buscaba una guerra civil, un golpe militar, ese día estaban preparados cientos de mercenarios en la frontera venezolana dispuestos a ingresar a Venezuela. Estaban listos, armados y preparados. Estaba lista la operación. Eso lo dice Bolton. Pero peor aún, eso no es lo más grave. Bolton revela en su libro que había el plan A, que no estaba funcionando, el de los puentes, las piedras, las bombas molotov, lo que uno vio. El plan B era mucho más grave. El plan B era que ellos esperaban que Colombia invadiera Venezuela
Ellos esperaban que el ejército colombiano directamente entrara en territorio venezolano, no mercenarios, tropas colombianas formales, uniformadas, lo esperaban. Y Bolton dice en su libro que lamentablemente ese plan no funcionó porque a los colombianos se le enfriaron los pies, dice, palabras literales, se le enfriaron los pies. ¿Y por qué se le enfriaron los pies a los colombianos? Porque los colombianos tenían una tradición, según Bolton, nada de esto que estoy diciendo son mis palabras, tenían una tradición de guerra contra guerrilleros, una tradición de guerra contra insurgentes, y no tenían la práctica de una guerra contra un ejército formal. Y entonces ese nuevo tipo de guerra lo frenó, y 2 veces dijo, lamentablemente le faltaron los nervios a los colombianos para actuar. Eso es lo más grave que yo creo que nosotros no tenemos al frente de nuestros pensamientos, de lo que realmente iba a ocurrir ahí. Una invasión multinacional donde Estados Unidos, por supuesto, iba a estar detrás de Colombia, apoyando como la OTAN está detrás ahora en las guerras, en el conflicto de Europa Oriental, donde no iba a haber muertos ni soldados norteamericanos por ningún lado, pero nos íbamos a matar colombianos y venezolanos. Son uno de los crímenes más graves contra la historia de nuestras dos naciones, contra la historia del pueblo colombiano y del pueblo venezolano, que nos pusiera Estados Unidos a matarnos entre nosotros. Fue un crimen histórico que no tiene en verdad parangón. El tercer ataque fracasó el 23 de enero, ¿verdad? El tercer ataque ocurrió el 7 de marzo. El 7 de marzo, un mes después, esto no tenía descanso. El 7 de marzo se preparó uno de los mayores actos terroristas contra la infraestructura vital, contra nuestra nación, que ha ocurrido en nuestra historia. Fue el gran apagón eléctrico. Todo el mundo dice, eso era porque ese gobierno corrupto tenía esos sistemas eléctricos descuidados. Eso fue lo que dijo Bolton, lo que dijo Marco Rubio, lo que dijeron todos. Pero yo le voy a dar este dato. El propio Bolton dice que cuando él no lo va a contar completo, ¿verdad? Porque tiene restricciones de seguridad. Pero él dice, cuando yo vi ese apagón, yo dije, aquí hay la mano o de la oposición o de alguien, él no dice quién, alguien que parece que tomó el asunto en sus propias manos. Él lo dice, eso no fue natural, eso ocurrió por mano de alguien. Eso es el único dato que él dice. Pero yo le pongo a ustedes que consideren este segundo dato, que no está en ninguno de esos libros. El 7 de marzo en la mañana hubo una audiencia en el Senado del Congreso de Estados Unidos sobre Venezuela. Llevaron autobuses enteros, centenares de venezolanos de Miami, fueron a escuchar al senador Marco Rubio, que iba a hablar de la situación venezolana. Ese 7 de marzo en la mañana, el senador Marco Rubio dijo textualmente lo siguiente. Mi primer pensamiento, aquí está directo. Lamento informar, estamos hablando de la mañana antes del apagón, lamento informar que el sufrido pueblo de Venezuela está a punto de experimentar la más dramática escasez que jamás haya enfrentado, cuyas implicaciones no podemos predecir completamente, pero nada de ello se debe a ninguna de las acciones tomadas por los Estados Unidos hasta el momento. Todo lo que va a ocurrir por los Estados Unidos quien lo hace. Pero qué poder adivinatorio tenía Marco Rubio para saber lo que pasó en la tarde, que fue el apagón gigantesco nacional que duró una semana y que obviamente fue un ataque terrorista contra la infraestructura vital, algo que está penado, o sea, es derecho internacional violatorio de todas las normas de las Naciones Unidas, resoluciones enteras. Eso es terrorismo puro y duro. Y a nosotros no lo hicieron. Con apoyo de la oposición nacional, porque el problema está en que el apagón eléctrico era para otra vez degradar las condiciones de vida, generar el caos interno, facilitar un conflicto interno, movilizar a fuerzas golpistas, crear una guerra civil y que Estados Unidos invadiera. Eso es el propósito de todo. Y yo, en verdad, un reconocimiento a todos ustedes, a todo el pueblo de Venezuela que aguantó esa semana sin luz, los hospitales, las escuelas, la comida, las medicinas, al presidente Maduro, a los técnicos, a la vicepresidenta Delcy, que estaba a cargo de la crisis. En verdad, esa resistencia, esa unidad hizo que Venezuela venciera ese ataque, que todavía hoy muchos dicen, no, es que ustedes tenían eso tan mal cuidado que eso se dañó solo.
¿entiendes? Nunca fue así, nunca fue así. Y luego, después de fracasar ese ataque del 7 de marzo, vino el que tenían más preparado, porque era una cadena, que fue el golpe del 30 de abril. El golpe del 30 de abril, otra vez, el mes siguiente, enero, febrero, marzo, abril, todo en conjunto. Era un golpe montado otra vez con sectores internos que esperaban que hubiera un conflicto, un choque interno, y que las fuerzas externas estaban preparadas para intervenir. Lo importante de esto es que la oposición estaba en permanente contacto, ese grupo en particular estaba en permanente contacto con el gobierno de Estados Unidos, y había una coordinación internacional de varios países latinoamericanos. Recuerden, incluso, para que todos recordemos, por eso lo sabemos todos, cuando ocurrió el problema del choque en Cúcuta, la fuente de Tienditas, al mismo día atacaron un cuartel venezolano en la frontera con Brasil. Era una operación coordinada por las dos fronteras. Igual acá se esperaba una gran movilización popular el 30 de abril, que era para el 1 de mayo realmente, y se esperaba un choque militar. Fracasó. Y ahí es cuando Trump dice, no, es que con Guaidó no se puede. Este hombre no tiene con qué, este es débil. Y se desinteresó. Hasta ahí llega el cuento de Bolton. Quiero agradecerle al periodista venezolano Luigino Bracci Roa por su grabación del discurso de Moncada en su canal de YouTube. Con esto terminamos el programa de hoy. La próxima semana escucharemos a Samuel Moncada de nuevo en su análisis de otros dos documentos. Muchas gracias por escuchar y hasta entonces.